Vamos a empezar entonces con la lectura de el texto Elementos para una teoría de las formas sociohistóricas del actor y de la acción, escrito por Bernard Lahire. En este video vamos a leer solamente la presentación para después sucesivamente ir leyendo en las distintas partes los siguientes apartados. eh, y eso. Al finalizar cada apartado vamos a realizar una breve problematización, discusión acerca de lo leído en función de principalmente las lecturas previas de Bourdieu, precisamente, más específicamente los primeros 3 capítulos de El sentido práctico y meditaciones pascalianas, pensando principalmente en el capítulo 3 y cuarto del libro antes mencionado. Muy bien, vamos a empezar entonces con la presentación. Existen diferentes maneras de construir la acción y el actor en ciencias sociales. Teorías del actor o de la elección racional, del hábitus, del actor estratega, de la interacción, de la experiencia y de los mundos vividos, etc. Hoy se oponen objetivamente sobre este asunto sin verdaderamente enfrentarse o enfrentándose al interior de un espacio científico donde argumentos y resultados de investigaciones empíricas permiten uno que otro avance. Sin embargo, los sociólogos de la educación y de la cultura, sin cerrarse a los límites de la institución escolar o de las llamadas instituciones u obras culturales, que se interesan en diferentes modos de socialización, en diferentes modos de transmisión o de construcción de la cultura, pueden contribuir a estos debates teóricos sobre los actores y sus lógicas de acción en la medida en que pretenden captar de modo aproximado o en detalle, la construcción social de estructuras de comportamiento y de pensamiento. Así aprenden con mayor o menor precisión el corazón del problema, a saber, la constitución de estas pequeñas máquinas de producción de comportamientos, acciones, evaluaciones, apreciaciones, elecciones, etc., que son los actores. Los trabajos sociológicos contemporáneos usan frecuentemente expresiones tales como disposiciones mentales, estructuras cognitivas o mentales, procedimientos interpretativos, categorías de percepción o de representación, etnométodos, stock de conocimientos, reservas de experiencias previas, relaciones con el mundo o visiones de mundo, pero muy a menudo los autores se contentan con presuponer la existencia de estas disposiciones, sin precisamente procurar como programa de investigación el estudio de su construcción, de su eventual deconstrucción y de su reinversión, de reactualizaciones posibles, pero no estrictamente sistemáticas, en nuevos contextos sociales. Así, todos quienes, por ejemplo, siguen a Jean-Paul Sartre o Peter Berger y Thomas Luhmann o a Pierre Bourdieu, hablan el idioma de la interiorización de la exterioridad o de la incorporación de estructuras objetivas y de la exteriorización de la interioridad. Nunca han realmente dado cuerpo, por la descripción y el análisis a esta dialéctica que juega, hoy en día, más que un rol retórico en la economía conceptual de las teorías de lo social y estratégico en la oposición a otras teorías de lo social, un verdadero rol teórico dirigido a la construcción de objetos científicos. Si los sociólogos han demostrado ser incapaces de captar cómo se construyen, a través de las formas de las relaciones sociales, las múltiples formas de disposición de hábitus, entonces el término de disposición o de hábitus se vacía de su contenido y de su interés heurístico. En efecto, si no queremos hacer de la constitución social de las estructuras mentales y conductuales un proceso milagroso metafísico cuyas modalidades concretas jamás son captadas, y si consideramos que la sociología, y no solamente la psicología, está involucrada en el análisis de los procesos de construcción de esquemas cognitivos, evaluativos o conductuales, es importante dotarse de herramientas conceptuales adecuadas para avanzar en este dominio y, sobre todo, tratar de tener las preguntas más pertinentes posibles que conduzcan a la producción de teorías limitadas pero apropiadas. No parece que una parte del futuro de la sociología se deba jugar en la capacidad de hacer frente a este desafío teórico y metodológico en el trabajo empírico. Quiero corregir. Dice, nos parece que una parte del futuro de la sociología se debe jugar en la capacidad de hacer frente a este desafío teórico y metodológico en el trabajo empírico. Es por tanto, como sociólogos de la educación y de la cultura, que intentaremos explicar o esclarecer una serie de problemas relativos a los modelos de la acción y del actor. Ordenaremos los diferentes puntos de nuestra propuesta en torno a 3 tensiones conceptuales y metodológicas y a 2 discusiones teóricas. Las 3 tensiones se pueden resumir de la siguiente manera.
Unicidad del actor, de su identidad, de su relación con el mundo, de su yo, versus pluralidad del actor, pluralidad de sus yoes, de sus identidades, de sus disposiciones, de sus roles, de sus experiencias o hábitos incorporados. Peso o rol del pasado versus el peso o el rol del presente en el modelo teórico de la acción y del actor. Acción inconsciente o no consciente, estrategia objetiva, inconsciente, ajuste, prereflexivo, infraconsciente a situaciones prácticas versus la acción consciente, estrategia consciente, cálculo, decisión racional, intencionalidad consciente. En cuanto a las dos discusiones, estas atañen a los siguientes puntos. Las nociones mismas de disposiciones o de estructuras mentales que designan realidades siempre reconstruidas pero nunca observadas. La diferencia que opera entre subjetivo y objetivo. En el apartado de presentación de elementos para una teoría de las formas sociohistóricas del actor y de la acción, pretende problematizar la noción más o menos ya, bueno, para el contexto de la hegemónica, de tratar de estudiar la acción, que sería a través de lo que él llama, digamos, las categorías de disposiciones mentales, estructuras cognitivas, procedimientos interpretativos, categorías de percepción, representación, stock de conocimientos, reservas de experiencias previas, relaciones con el mundo o visiones de mundo. ¿Por qué la IR quiere problematizar esta noción? La IR usa a Bourdieu principalmente para problematizar todas estas cosas y como un ejemplo de lo que ha venido siendo el trabajo sociológico hasta ahora. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? En Bourdieu se aborda principalmente el problema, o sea, se aborda lo social principalmente desde la categoría de hábitos. El hábitus son precisamente disposiciones mentales, estructuras cognitivas, estructuradas y, digamos, capaces de operar a lo largo del tiempo. Para más información de lo que es el hábitus, visitar los videos anteriores. ¿Qué es lo que pasa? Principalmente la crítica de la IR es la que Bourdieu toma en precisamente los videos que subimos anteriormente, que en meditaciones pascalianas. O sea, ¿por qué siendo los hábitos de alguna manera estructurados, por ejemplo un hábitus de clase baja, que hace que las gentes perpetúen su clase a través de una serie de comportamientos, de disposiciones mentales, de estructuras cognitivas, que los hacen precisamente permanecer en la clase baja? ¿Okay? Entonces, ¿qué es la crítica que observa la IR? Principalmente es que en sociedades altamente diferenciadas, como las modernas, la gente, por lo general, se encuentra con gente también de clase alta. Ya sea como un jefe, ya sea como un amigo o una amiga, ya sea como una compañera, un compañero de trabajo, ya sea como un profesor, una profesora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se transmiten las disposiciones de clase alta a las personas de clase baja y también viceversa. Entonces puede ser que, no sé, pues a lo mejor vamos a un cierto colegio que tengo contacto con personas de clase alta y yo le muestro mi música y a lo mejor a esa persona le gusta mi música cuando, según su hábitus, no le debería gustar. O él me transmite o ella me transmite, digamos, ciertos conocimientos que yo no debería tener o visiones de mundo que yo no debería tener y que me gustan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final el hábitus deja de explicar mucho del comportamiento clase media que hay en, en nuestra sociedad. ¿Por qué digo clase media? Porque por lo general, tanto la gente que es de una clase extremadamente alta como la gente que es de una clase extremadamente baja, se arraiga el hábitus. Es mucho más difícil que tenga contacto con personas que pertenecen a una clase distinta. ¿Okay? Esto no solamente se ve en el tema de las clases sociales, sino que también en el género. Por ejemplo, el hábitus,
Hay otra autora que llama al género capital cultural incorporado, que también sería desde Bourdieu, pero le da otro tratamiento. Para hacerlo más sencillo, aquí vamos a hablar de un hábitus de mujer, de un hábitus de hombre. Cuando el capitalismo presiona, cuando digamos, las condiciones materiales presionan para que las mujeres se incorporen al trabajo, lo que sucede es que hay un quiebre en ese hábitus. Entonces las mujeres no tendrían disposiciones para trabajar, pero de repente el capitalismo presiona y las introduce al trabajo y ellas toman conciencia de ciertas diferencias que hay. Entonces tienen que empezar a comportarse de manera distinta a cómo se comportan, digamos, naturalmente. ¿Por qué? Porque hay casos de acoso, o son discriminadas, o son tratadas de manera distinta, y eso la hace a ella tomar conciencia. Entonces, conciencia de ciertas actitudes. Entonces tienen que ajustar esas nuevas experiencias, actualizar sus hábitos, y ahí ya sería más difuso entonces un hábitus propiamente de hombres y un hábitus propiamente de mujeres. Lo mismo pasa con los hombres. A lo mejor se dan cuenta de que no pueden actuar de la misma manera en que actuarían si es que estuvieran solamente con hombres o ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces amigos o amigas que me comentan que estaban en un colegio que era solo para hombres o solo para mujeres, y después entraron a la universidad o a un espacio de trabajo, y es de repente difícil empezar a hablar con un otro que antes no estaba. Esto también es especialmente visible en el caso de que las mujeres se inserten a trabajos altamente masculinizados, o que los hombres se inserten a trabajos altamente feminizados. Se van a dar cuenta de que de repente sus actitudes, sus modos de hablar, su tono de voz, o cómo se sientan, o un montón de cosas, empieza a influir en los demás. Entonces ellos y ellas tienen que ajustar sus hábitos en función de las nuevas condiciones, de las nuevas experiencias que están viviendo. Ya, entonces, en este contexto, para volver al texto, en este contexto de alta diferenciación social, y donde es más fácil, por ejemplo, en las ciudades, mucho más fácil encontrarse con gente de clase alta o clase baja, y bueno, de diferentes, no sé, razas. Sé que no está bien ocupado el término, pero bueno, etnias, cuando la ciudad junta a todas estas personas, los hábitos se van difuminando. Entonces ya no son estructuras tan herméticas, tan cerradas como lo eran en sociedades tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que está problematizando acá la IR? Lo que está problematizando es que digamos, la hegemonía del quehacer sociológico se presupone la existencia de las disposiciones, de los hábitos, sin precisamente procurar como programa de investigación el estudio de su construcción, de su mental deconstrucción y de su reinversión, de reactualizaciones posibles, pero no estrictamente sistemáticas, en nuevos contextos sociales. Ya, entonces eso es lo que nosotros dijimos anteriormente. Y bueno, y aquí sigue. Si los sociólogos han demostrado ser incapaces de captar cómo se construyen a través de las formas de las relaciones sociales las múltiples formas de disposición o de hábitus, en el término de disposición o de hábitus, se vacía su contenido y su interés heurístico. Entonces, ¿qué es lo que problematiza eh, la IR? Eh, la, para Bourdieu, el hábitus depende principalmente de dos factores: del capital cultural y del capital económico. Es decir, como de la clase y de cuestiones como culturales, comportamentales, mis gustos, qué estudié, a mi nivel de estudio, y ese tipo de cosas. Entonces, él dice acá: han sido incapaces de captar cómo se construyen a través de las formas de las relaciones sociales. Entonces ya no está hablando de capitales como los generadores de hábitos, sino que de las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque las sociedades, como dijimos, en las sociedades altamente diferenciadas, las relaciones sociales, y no tanto las posiciones que uno juega, las posiciones que uno tiene en los distintos campos, la cantidad de capital social, la cantidad de capital cultural que tenemos, ya no juega ese rol, sino que son las relaciones sociales, con quienes yo me junto, con quienes yo me encuentro, con quienes yo converso, lo que van determinando el hábitus. Porque si ya nos damos cuenta que mis distintos capitales me pueden hacer
trabajar, digamos, en ciertas cosas, pero yo me voy a encontrar con gente de clase alta, a lo mejor trabajando en cosas parecidas, ya no es mi capital el que determina mi hábito, sino que las relaciones que yo voy formando o construyendo o que se me van presentando en la vida social, en la vida social de esta ciudad, de esta ciudad y de esta sociedad altamente diferenciada. Entonces la IER propone un nuevo génesis del hábitus, ya no anclado en los distintos capitales, sino que anclado en las relaciones sociales que yo voy estableciendo. Con esto yo creo que finalizamos. No queda mucho más de interés en este capítulo, además de la ya que va a servir para lo siguiente, sobre las tensiones que se expresan acá, sobre la unicidad del actor, que sería como eh, su, la identidad del ser del actor. Entonces, si un actor si se presenta en la teoría una unicidad del actor, estamos hablando de actores que son un yo, y ese yo es siempre ese yo, en todas las situaciones. Entonces ahí estaríamos hablando de un hábitus, de un yo, que determina todas mis facetas, cómo yo me desenvuelvo, como la teoría del hábitus, versus la pluralidad del actor, una pluralidad de yoes. Entonces yo me comportaría distinto si estoy en el trabajo, que si estoy en, en que si estoy en contacto con personas de clase alta me voy a comportar de una manera distinta, si estoy con personas de clase baja me voy a comportar de una manera distinta. Entonces yo soy capaz de asumir diferentes roles, cosa que el hábitus no deja tan clara o complejiza esa idea, la hace más difícil de teorizar, de comprender. No existirían tantos yoes. Segundo, el peso o rol del pasado versus el peso o rol del presente en el modelo teórico de la acción y del actor. Aquí está hablando principalmente de qué rol juega mis experiencias previas para mis experiencias actuales, o qué tanto pesan mis experiencias actuales para mis experiencias previas. En este sentido, lo que está hablando es como de reflexividad, de la capacidad que tienen los actores para, de alguna manera, ante las experiencias actuales, poder modificar sus conductas y sus hábitos. Eh, Ese sería como un rol del presente. Mis experiencias presentes son transmitidas a mi hábitos y yo voy aprendiendo casi en una infinidad hasta la muerte. Yo voy aprendiendo y mi hábitos va cambiando hasta mi muerte. O el rol del pasado, que es mis experiencias previas, modelando digamos, mis disposiciones mentales para yo evaluar mis experiencias presentes. Entonces yo puedo rechazarlas o incluirlas, pero siempre pensando en mis experiencias previas, que fueron las que dieron génesis a mi hábitus y que por ende están más arraigadas. Acción inconsciente o no consciente, o acción consciente. También volvemos sobre el tema de la reflexividad, que es un tema que se le ha cuestionado constantemente a Bourdieu, ya que el hábitus en sí mismo no reconoce esta capacidad de acción consciente. Para él, para Bourdieu, a pesar de que él habla de acción estratégica, son acciones estratégicas que uno no toma en cuenta. Como cuando estás con una persona que te gusta y instintivamente como que te empezáis a mover de determinada manera, o empezáis a hablar de manera distinta, o cuando estáis presentando en un público a lo mejor alzáis la voz, te empezáis a mover digamos, más amplio, empezáis a ocupar más espacio, movéis los brazos. Esas son todas acciones inconscientes que uno hace. O las acciones conscientes que son como estratégicas, el diseño de una estratégica, de un cálculo, de una decisión racional, de una intencionalidad consciente. Entonces ya pasaríamos desde, por ejemplo, estoy con una persona que me gusta, a moverme de manera distinta, de alguna manera sin notarlo, o hablar de una manera distinta sin notarlo, a actuar conscientemente. Entonces yo decido a lo mejor con quién moverme, con quién hacer ciertas cosas o algo así.